Muy buenos días, el tema de hoy es perspectiva. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Perspectiva. Mire que aquí el Señor Jesús miraba cómo actuaban y hablaban sus discípulos, pero ellos estaban impactados de cómo habían construido este templo, ya que en la antigüedad los templos que ellos construían en este tiempo eran templos que los construían para que duraran muchos años, inclusive siglos los construían. Por eso hemos visto que en las edificaciones de Israel, del pueblo de Dios, que todavía existen, todavía están piedra sobre piedra, porque eran piedras inmensas que ellos utilizaban para construir los templos en este tiempo. Encontramos cómo los discípulos estaban admirados de esa construcción, de la construcción de este templo, pero mire que el Señor no estaba agradado ya con el templo. Ya no está agradado con el templo porque habían escogido ese templo para cosas que no edificaban, como lo vemos más adelante, la palabra cuando entró el Señor Jesús y tumbó todo lo que tenían en el templo porque lo habían acogido, era para vender cosas y hacer cosas incorrectas en el templo, cosas que no eran de Dios. Vendían palomas, vendían cosas dentro del templo. Por eso él llegó a tumbarles todo lo que tenían ahí, y por eso él dijo: yo destruiré este templo en 3 días, se lo reconstruirían. Como el Señor Jesús aún sentía ese celo por las cosas de Dios y cómo ellos actuaban mal respecto a las cosas que el Señor quería. Pero ¿por qué el tema perspectiva? Porque hay veces usted y yo nos basamos en nuestra propia perspectiva, que aún siendo cristianos, como que nos alardeamos, que es que yo veo que esto no va a funcionar, esto no es así como funciona, esto no es, a veces sin meternos en ayuno, oración y meditación y estudio de la palabra, ya que el enemigo es muy astuto y se filtra, se cola aún en los pensamientos, las visiones del hombre, pero es precisamente cuando el hombre no está conectado, ligado al Espíritu de Dios para poder tener ese entendimiento, ese conocimiento, ya que es impactante cómo el Señor Jesús vivía ligado al Padre. Por eso él siempre decía: el Padre y yo uno somos. Era porque era uno solo. Ojalá nosotros lleguemos a ese nivel que hablaba el Señor Jesús con su Padre. Eran uno solo, que usted y yo estemos ligados al Espíritu de Dios, que podamos decir: el Espíritu de Dios y mi Espíritu somos uno solo. Estamos ligados al Espíritu de Dios porque yo me someto a los hábitos espirituales, me someto a la palabra, el conocimiento de Dios en todo momento, en todo lugar. Ya que el Señor Jesús aquí nos habla y precisamente que cada uno de nosotros tiene una visión de acuerdo a nuestras perspectivas, a nuestro punto de vista, a lo que muchas veces nos dicen otras personas, a lo que muchas veces creemos o nos acomodamos a lo que dicen los demás, ya que el ser humano quiere ponerse muchas veces de acuerdo y ni siquiera pone de acuerdo con Dios, y se ponen en relación acorde a pensamientos, palabras y decisiones en cuanto a otras personas. Pero lo que aquí el Señor nos quiere hablar es que usted y yo debemos conectarnos y alinearnos a la palabra, ya que en este pasaje podemos encontrar que los discípulos están impactados por la construcción del templo, en lo que había mandado a edificar el rey Herodes. Pero aquí encontramos que esos edificios que se construían en la antigüedad eran enormes y se hacían con la intención de que duraran mucho tiempo y muchos años para poderlos admirar muchas personas. Entonces le dicen: maestro, ¿qué te parecen las piedras? ¿Qué te parece el edificio? ¿Qué te parece esta construcción? ¿No te parece extraordinaria? O sea, como alardeándose delante del Señor, como mostrándole: Señor, ¿no has mirado este edificio? ¿No has mirado este templo? Y a veces usted y yo nos admiramos cuando vemos las construcciones, como había un programa que se llamaba las megaconstrucciones, cada uno impactado hasta donde Dios le ha permitido al hombre avanzar y evolucionar en la ciencia, en la construcción, en la edificación, de que usted y yo ya encontramos los rascacielos que llaman hoy en día edificios muy altos, en los cuales es la sabiduría que Dios le ha dado al hombre para poder meterse en esos planes, esos proyectos tan enormes. Entonces no quedará piedra sobre piedra,
Ya que los discípulos ven una cosa, pero el Señor Jesús ve otra. Y es habitual, porque a veces los cristianos nos acomodamos a las perspectivas de otras personas, pero no nos acomodamos ni nos alineamos a la palabra. Y esa es la palabra donde usted y yo encontramos la revelación y conocimiento del Señor. Ya que encontramos personas que muchas veces se dejan guiar por sus pensamientos y sus deseos y sus sentimientos, pero ahí no está el Señor, ahí están las emociones, ahí están los deseos, ya que encontraba yo una persona que se le guiaba y se le orientaba en la iglesia sobre una persona que tenía como amigo, una mujer, y que salía con esta persona y fuera de eso buscó la orientación y la dirección para tener un consejo. Se entró esta persona en ayuno, en oración, pero aún así su deseo podía más. ¿Cómo esta persona se va de la iglesia y va y busca otro pastor en otra iglesia a que la casen? Que ese era el hombre que Dios le había mostrado, que ese era el hombre que ella quería, que ese era el hombre que Dios había escogido para ella. ¿Cómo esta mujer se aparta, sale de esa iglesia, se va para otra iglesia y allá envuelve al pastor para que el pastor la pudiera casar, que ese era el hombre que Dios le había mostrado? Bueno, muchas cosas que el enemigo le envolvió a esta mujer y va y se casa con este hombre. Después, al cabo de 3 años, esta mujer, este hombre la engaña. Y la engaña precisamente con la mejor amiga de ella. ¿Por qué? Porque este hombre no era el hombre que Dios tenía para ella. Y esta mujer se deprime totalmente porque le vienen con cuentos y ella al final se da cuenta que este hombre era realmente un engaño, una mentira, una farsa, era un espejismo que se le ha parecido a ella. Y cómo esta mujer entra en depresión y en angustia, ya no quería vivir, ella ya no le veía esperanza de vida, no quería continuar. ¿Qué perspectivas puso esta mujer en este hombre? ¿Qué visión el enemigo le colocó? A veces el hombre se deja guiar por el espejismo le parece deslumbrante, qué mujer tan maravillosa, ese cuerpo, esos ojos, esa cara, ese rostro, ese cabello, muchas cosas que el enemigo vende. Lo mismo las mujeres hacia el hombre, ven un hombre muy alto, atractivo, rubio, ojos claros o moreno, delgado, bueno, muchas cosas que muestra el enemigo, pero como le dijo el Señor a Samuel, cuando fue a escoger al rey para Israel, le dijo, no mires a tu parecer, porque yo miro el corazón. Fue cuando el Señor lo mandó a escoger al rey David y el profeta Samuel miraba a los hermanos de David y él miraba su aspecto. Hombres robustos, hombres de buen parecer, hombres de guerra, pero no era el hombre que el Señor estaba buscando. Cuando encontró al rey David, era un joven delgado, prácticamente no era ni lo que imaginaba Samuel, pero era lo que el Señor necesitaba para que más adelante fuera el rey de Israel, porque el Señor vio el corazón. ¿Cuánto nos cuesta a usted y a mí guiarnos por la palabra? ¿Será que todavía andamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones, en nuestros pensamientos? ¿Aún vivimos a través de espejismos? ¿Aún también vivimos en deseos? La perspectiva de hoy es que nos pongamos primeramente la perspectiva en la palabra. Ya que como estos discípulos le hablaban al Señor Jesús y miraban que el Señor Jesús se impactara de esto, lo que ellos estaban viendo, pero el Señor miraba, era lo que venía a pasar. Él sabía perfectamente que esa construcción la había hecho el rey Herodes, pero él la había construido, pero lastimosamente el templo lo habían cogido para otras cosas. Hoy en día vemos tantas cosas en las cuales el enemigo se ha infiltrado aún en los templos, en las cuales el Dios no está ahí, pero el enemigo está colado ahí y creen que ahí está Dios. Es importante que usted y yo nos sometamos a la voluntad de Dios. Para poder entrar y someternos a la voluntad de Dios, es importante entrar y que podamos, usted y yo, filtrar los espíritus. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo darnos esa revelación, pero pidamos también, corre el velo en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos mirar más allá, porque hay veces nos han hablado, nos han dicho, esta persona no es la que usted cree, esta persona no es la que Dios tiene para usted, y hay veces pensamos, es que es envidia, eso es pura envidia, es que no pueden verlo a uno bien, es que no pueden ver que uno está progresando, es que no pueden ver que esta persona es perfecta para mí, muchas cosas que el enemigo planea o fragua en
esa persona, es hackear por sus sentimientos y emociones. Por eso debemos de someternos a la voluntad del Señor. Y para someternos debemos desarraigar nuestro yo, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestros sentimientos, para que pueda entrar el carácter, la firmeza, la convicción de Dios a través del Espíritu de Dios. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que en su corazón y en mi corazón esté primeramente la perspectiva de Dios, guiados y orientados a través de la palabra, en el entendimiento, el discernimiento del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén.